Esta historia no me pertenece. Créditos a Neon Zangetsu de fanfiction. Querida, no es solo a la muerte a quien debes temer, sino a aquellos que comparten su sangre. Oh sí. Cuidado con la sangre. Capítulo 4. El legado de un segador. La mediación fue clave. Willow encontró paz en él en estos días. Le trajo una pequeña apariencia, de consuelo entre sus deberes diarios. Como madre de 3 hijos, hizo mucho para mantener la cuerda. Era un momento en el que simplemente podía cerrar los ojos, desconectarse y dejar que su mente divagara en la oscuridad. Se sentó, dobló las piernas debajo de ella y exhaló suavemente. Deja que el mundo y su habitación se desmoronen. Fuerza. Equilibrio. Perfección. Eso era lo que significaba ser un Shne, herederos de un linaje que se remonta a una época en que la gente de Redmond no eran 4 reinos, sino interminables pueblos en guerra. Willow se enorgullecía de eso. ¿Y por qué no debería hacerlo ella? Su padre era la muerte. Y no lo dijo en términos metafóricos, retóricos, poéticos, teóricos o de ninguna otra manera elegante. Él era la muerte. Directamente hacia arriba. Y ella era su hija. Tenía derecho a estar malditamente orgullosa, maldita sea. Como ves, Willow no era una cazadora ni siquiera un shinobi, a diferencia de algunos de sus descendientes. No, ella era más que eso. Cada Shne lo era. Así como su apariencia les permitía sacar vida de la muerte y convocar a los que habían matado para que los ayudaran en la batalla, también eran más que la mayoría. Eran cosechadores. La muerte era su deber, la vida su tocayo, y nadie lo sabía. Verdaderamente era un deber ingrato, una tarea terrible, pero alguien tenía que mantener el equilibrio. Quizá alguna vez, hace mucho tiempo, padre pudo haber sido humano. Antes de que asumiera su gran tarea y se convirtiera en algo más. Willow no sabía cuándo o por qué y ciertamente tampoco cómo, pero francamente no le importaba. No tenía recuerdos de su madre, lo que sugería algo desagradable o un final que ella no quería contemplar, y su padre, la habían criado hasta convertirla en la mujer que ahora era. Ella le debía su vida a él tanto como a Atlast. Si no fuera por él, el reino todavía sería un puesto de avanzada en apuros en el norte. Encontró polvo, fundó la SDC, incluso la dirigió durante un tiempo, hasta que Jack se casó con un miembro de la familia. El pensamiento de él le dio a su sonrisa un borde malicioso. Ah, sí. Jax Hele, ese miserable gusanito, el que una vez deseó arrebatar el control de la SDC para sí mismo, completamente inconsciente de lo que ella realmente era. Más tonto él. Que Jax había estado muerto durante bastante tiempo ahora. Solo quedaba una cáscara rota. Había estado cegado por su belleza y el gravamen, la promesa de poder y todo el prestigio que venía con hacerse cargo de la compañía. Tal vez si hubiera sabido que padre era la muerte encarnada, la representación viviente del gran más allá, habría corrido gritando hacia las colinas. Pero no lo había hecho y no lo hizo, por lo que le permitieron vivir en la ignorancia. El engaño había sido útil, incluso divertido, en algunos de sus momentos más morbosos. Cuando Hele se dio cuenta de la verdad, que su esposa supuestamente débil era la encarnación del terror, ya era demasiado tarde. Estaba encerrado, atrapado, sin escapatoria. Nadie vería la verdad. Nadie y así se dio a la bebida, el pobre tonto. Realmente, ya no era divertido atormentarlo. Ella había contemplado matarlo 1 o 2 veces, poniendo al pequeño hombre fuera de su miseria, pero finalmente decidió no hacerlo. Le era más útil vivo que muerto. Sus recursos fueron útiles, sus contactos necesarios y su red, bueno. Ella había subvertido eso hace mucho tiempo. Además, lo necesitaba, relativamente intacto si quería seguir teniendo hijos. Ahora había un pensamiento agradable. Al pequeño Idley le gustaría tener un hermanito, o 2. Quizás 3. El linaje Shne debe continuar a toda costa. Todo esto a expensas del pobre Jax. Ella casi lo compadeció. Casi. Willow sabía que su familia no era la única que llevaba la sangre, por supuesto. Mientras que los Shnes fueron bendecidos con su apariencia heredada, otros manifestaron habilidades únicas. Algunos podían ver místicas líneas de muerte, el punto preciso donde cortar algo, maldita sea casi cualquier cosa. Y matarlo como una piedra. Otros eran más mundanos en sus talentos. Había oído hablar de un curioso clan de maestros de la espada rubios, campeones incondicionales que podían enfrentarse a ejércitos enteros de Grimm solo con la espada y el escudo, titanes que harían temblar incluso al anciano Grimm. Y luego hubo otras historias más extrañas en las tierras baldías de Redmond.
Un lugar donde la línea entre realidad y ficción se desvanece con demasiada facilidad. Vaya, el otro día su querido jefe de espías le había contado una historia de lo más curiosa. La historia de una fugitiva buscada, una niña que masacró a su madre y a su padre con nada más que su voz. Aparentemente, esta niña podía matar con una palabra y por eso había hecho voto de silencio desde entonces. Nadie sabía dónde estaba ahora. Una pena. Le hubiera gustado reclutarla. Sin duda, había otros como ella, esparcidos por los páramos, más de los que padre podía esperar encontrar. Eran los que guardaban la balanza, que trabajaba en las sombras, evitando que los Grimm abrumaran a la humanidad, pero también que la humanidad superara a todo Remnant. Así como no puede haber muerte sin vida, tampoco puede haber vida sin muerte. Y el mundo no lo sabía. Remnant siguió girando en su ignorancia, felizmente inconsciente de los titanes que caminaban entre ellos. Asumieron que era obra de apariencias o magia, incluso mito. No sabían nada. Tal vez eso fue lo mejor. Padre lo prefería así. Ella sabía que él era un poco extraño pato, ganso. En ciertos círculos. Pero nada de eso le importaba. Padre era padre. Él había sido la única constante en su vida desde que era pequeña, su primer recuerdo y un día su último. ¿Señorita Schne? Una voz la sacó de sus cavilaciones. A Samantha. Su doncella poseía una sincronización impecable como siempre. Ha llegado una carta para ti esta mañana. ¿Otro ya? Mantuvo los ojos cerrados pero no hizo nada para ocultar su sonrisa. ¡Qué hermoso! ¿Un pájaro viejo y polvoriento lo entregó? ¿Por qué? Sí. La joven sonaba confundida. ¿Cómo lo supiste? Yo tengo mis maneras. Willow chasqueó la lengua suavemente. Crow era tan confiable como siempre, al parecer. Ella debería comprarle un trago en algún momento. Confío en que lo dejaste en mi escritorio con la otra correspondencia. Lo hice, señora. Su sonrisa creció otra pulgada. Buena niña. Tendría que recompensarla más tarde, en privado. La idea casi la hizo lamerse los labios y de inmediato su mente comenzó a divagar. No pienses en los labios carnosos de Samantha y ese largo cabello rojo ahora mismo. Enfocar. Dejando a un lado los devaneos, en estos días disfrutaba bastante su diálogo con su medio hermano Taiyan. Comunicarse por carta era mucho más entretenido que una llamada de pergamino. Ella desdeñaba tal tecnología. No tenía lugar en su vida. Ahora que lo pensaba, ahora tenía 2 hijos propios, ¿no? Chicas tan queridas. Quizás debería visitarlos. No eran verdaderas Schne, no en el sentido estricto de la palabra, pero compartían su sangre, lo que las convertía en sus sobrinas. Cuanto más contemplaba la idea, más atractiva se volvía. Weiss podría disfrutar de unas vacaciones de Atlas, por no hablar de Whitley. Winter no quería dejar la academia, pero se rendiría con un poco de insistencia. Ella siempre lo hizo. Y sería bueno volver a ver a Summer. Señora, ¿hay algo más? Escuchó a la mujer moverse nerviosamente. Usted también tiene una visita. ¿Ella ahora? Batch debe haber venido a negociar de nuevo. ¿Cómo alguien tan inteligente puede ser tan tonto? Me ocuparé de ellos dentro de 1 hora. Eran muy insistentes, todo el mundo siempre lo fue. Siempre querían su tiempo. Siempre, estoy seguro de que lo eran. Willow le devolvió el mordisco. Pero esperarán. Eso será todo, Samantha. Por supuesto, mi señora. Willow escuchó mientras su doncella se alejaba. Contó hasta 10. Solo entonces finalmente se dignó abrir los ojos y levantarse de sus cuclillas, poniendo fin a su meditación. Bueno, supuso que era hora de sus ejercicios matutinos. Se puso de pie y miró una imponente armadura al otro lado de la habitación, colocada frente a ella en la pared. Para el ojo inexperto era solo eso. Una armadura, por grande que sea. Un gigante de hierro revestido con placas completamente pesadas, lo suficientemente alto como para proyectarla en su sombra y lo suficientemente pesado como para aplastarla con un solo golpe si alguna vez cayera sobre ella. Activar. A su orden, la armadura cobró vida, desenvainó la espada y lanzó un saludo. El fantasma de una sonrisa tocó su rostro mientras miraba su postura. Esta arma gigas en particular no estaba realmente viva en el sentido tradicional, no se parecía en nada a la criatura que había matado en su juventud. Este era todo cables y circuitos, brocas y tableros. Mejor aún, se reemplazó fácilmente, lo que lo convirtió en el mecanismo de entrenamiento perfecto. Pietro había hecho bien su trabajo. Willow lo consideró por un momento. Comience el protocolo de entrenamiento 9.
Un poco de ejercicio ligero era justo lo que necesitaba para quemar algo de estrés. Asintió una vez y avanzó pesadamente. Willow levantó las manos y juntó las palmas, dedo con dedo, luego cerró los ojos. Más cerca vino. Ella no se movió. Su brazo se elevó, desafiando su espada con ambas manos. Espejo, espejo, Willow tarareó una suave canción de cuna para sí misma y reunió todas sus fuerzas. En la pared, muéstrame quién es el más fuerte de todos, el arma gigas derribado. Sus ojos se abrieron de golpe, de un azul resplandeciente. Un brazo golpeó el suelo con un fuerte ruido sordo, los dedos todavía se retorcían. No era de ella. El pobre arma gigas se tambaleó hacia atrás, inclinándose hacia la izquierda, desequilibrado por la repentina pérdida de su extremidad. Willow le sonrió y giró una enorme guadaña de hielo brillante con ambas manos, dejándola girar sobre su cabeza antes de volver a bajarla a su costado. No necesitaría armas mecánicas de acero sin valor. Las armas se rompieron. Acero oxidado. Pero un arma forjada con su propia alma. Eso duró para siempre. El hielo era su arma, y con él llegó el toque frío de la muerte. Bien. Ella inclinó la cabeza. Te dije que atacarás. Atácame. A su orden, el caballero se agachó, recuperó su brazo y lo sujetó una vez más. En unos momentos, la extremidad se estaba moviendo de nuevo. Fascinante. Una mejora. La última unidad no había sido capaz de hacer eso. ¿Estaba siendo controlado remotamente por ese proyecto suyo? Sin duda luchó mejor. Quizás a cierto científico se le debía un aumento. Un glifo blanco estalló bajo sus pies y se alejó, patinando sobre un mar de hielo. Su guadaña se movió en un movimiento perezoso por encima de la cabeza. El caballero logró bloquear con la empuñadura de su espada, pero solo porque ella lo permitió. Realmente no era divertido cuando morían demasiado rápido. Los robots no eran lo mismo que un oponente de carne y hueso. No sintió miedo de ellos, ni terror, ni conmoción. Tan terriblemente aburrido. Su hoja volvió a barrer y ella se tambaleó debajo, sonriendo de oreja a oreja mientras patinaba hacia un lugar seguro. No vio la bota hasta que se estrelló contra su espalda. El dolor atravesó la columna vertebral de Willow y con él, la tenue ilusión de autocontrol. Mejor. Ella giró para elogiar a su falso enemigo, luciendo una sonrisa casi salvaje. Liberar restricciones 6 a 9. Una luz verde brilló dentro de ese casco sin alma. Willow bajó su postura, moviendo su guadaña sobre su cabeza. En cualquier momento ahora, ¡ay! El arma gigas no se abalanzó sobre ella, sino que saltó, derribando su hoja sobre su cabeza en un golpe por encima de la cabeza. No. No bloquear eso. Willow levantó su hoz y paró, desviando la hoja hacia la derecha sin causar daño en una lluvia de chispas. Destrozó el suelo donde golpeó, creando un cráter considerable detrás antes de girar para golpear con todo el peso de su hoja contra su guadaña. Por primera vez desde que comenzó su batalla, el rostro de Willow perdió su sonrisa. Rápido. Muy rápido. Más rápido de lo que tenía derecho a ser. Fuerte, también. Sintió que sus rodillas comenzaban a doblarse bajo tanta fuerza. Cualquier otro habría vacilado. No ella. No es un Stschne. Nunca un Stschne. En lugar de aferrarse a su arma como una tonta cazadora, Willow soltó su guadaña y la dejó destrozada. Permitió que la espada de gigas pasara por encima de su cabeza, ahora. Ella entrecerró los ojos. Entendido. Sus manos se juntaron de nuevo, conjurando una larga lanza de hielo entre sus palmas. Giró y lo empujó profundamente a través de la axila del robot. Los circuitos chispearon dentro de la armadura. Se congeló ahora cuando la escarcha se deslizó por su capa exterior. Ella soltó esa arma también, dejándola en su lugar para dar un paso atrás. Willow chasqueó los dedos y un glifo azul pálido estalló ante ella. Un enorme puño con garras salió disparado para golpear al arma gigas justo en el centro del pecho. La armadura se deformó cuando se tambaleó hacia atrás, aturdida por un instante. Ese fue todo el tiempo que le tomó invocar otra guadaña. Willow canceló la media invocación, no hay necesidad de invocar por completo esa cosa aquí, y entró, con la guadaña cantando en sus manos. Padre le había enseñado bien y ella aprovechó bien esas lecciones. Parar de nuevo. Estocada. Engancha la hoja alrededor de la rodilla del caballero y tira. El arma gigas se derrumbó con un gruñido de sorpresa, paralizado de una manera que la mayoría de las máquinas no podrían estar. Cuando trató de sujetarse con una mano, ella lo cortó limpiamente a la altura de la muñeca y pateó la extremidad ofensora y apartó la otra cuando trató de apuñalarla.
El arma gigas retrocedió cojeando sobre su pierna buena, balbuceando. Levantó lo que quedaba de sus brazos en lo que podría haber sido una rendición. Bien, bien. Mirarías eso. Después de todo, las máquinas podían sentir miedo. Fascinante. Observó cómo la luz verde se desvanecía de los ojos del caballero, dejándolos caer. Una pena. Parecía que el proyecto de Pietro ya no quería jugar. En lugar de replicar, respiró hondo y exhaló, expulsando una nube de vapor frío con una sola respiración. El arma gigas se congeló en el lugar y, por favor, encerrado en hielo. Un solo movimiento de su guadaña lo destrozó por completo, convirtiéndolo en motas de nieve que caía. Su muñeca emitió un pitido y levantó su reloj para mirar el reloj allí. Le había engañado la última vez por un segundo. ¿Solo un segundo? Se estaba volviendo descuidada. Alguien aplaudió detrás de ella. Willow escuchó el silbido a continuación. Su corazón dio un vuelco y no por las razones que uno podría pensar. Lo que podría haber sido una fuente de miedo y terror para otros, fue una dulce tranquilidad para ella. Una suave canción de cuna, una canción suave que la arrullaba cuando era niña, un sonido suave y melodioso. Había más que eso. Era a la vez un consuelo y un recordatorio, una promesa de protección no solo para ella y sus hijos, sino también para sus hijos y los hijos de sus hijos y todos los futuros Schnees por venir. Se volvió hacia la cara y efectivamente allí estaba él. Padre estaba en casa. Se veía muy parecido a como siempre. Aunque un poco más cansado, su postura oculta el más mínimo signo de encorvamiento, por una buena razón. Tenía a Whitley sobre su espalda y Weiss aferrado a su pierna, cada uno de los cuales sonreía de oreja a oreja como los niños. Este último le sonrió. La casa del abuelo. Willow desterró su arma y sonrió suavemente. Me di cuenta, Weiss. Bueno, Nicolás, Naruto. Sonrió Schne, ofreciéndole su mano libre. No te quedes ahí parado. Dale un abrazo a tu viejo. Willow casi lo hizo. Su primer instinto fue saltar a sus brazos como solía hacer cuando era joven, pero tenía una imagen que mantener incluso ante sus hijos. Ella caminó hacia su abrazo en su lugar. Bienvenido a casa. ¿Te quedarás mucho tiempo? Durante unos pocos días. Él besó su frente. Vi la pelea. ¿Qué tal un combate? Tengo curiosidad por ver hasta dónde has llegado. Sus ojos se iluminaron y su sangre cantó. ¿Una pelea adecuada? Después de esa decepción. Eso suena como una idea encantadora. 0. Weiss observó a madre y abuelo tomar sus posiciones con gran expectación. A pesar de que era una niña, se encontró un tanto desgarrada por el resultado. Por un lado, quería que mamá ganara, pero por otro lado, tenía bastante curiosidad por ver qué el abuelo podía hacer. Nunca lo había visto pelear antes. Supuestamente, Winter lo había hecho, pero Weiss era demasiado joven en ese momento para recordar. Además, pensar en su hermana mayor la entristecía. Deseaba que Winter estuviera aquí para ver esto. Aquí en la mansión. Con ellos. ¿Por qué se había ido? ¿Era algo que ella había dicho? Algo que ella hizo mal. Ella debe haber hecho algo. ¿Por qué otra razón se negaría a verlos, incluso durante las vacaciones? Pelea. Weiss suspiró y se sacudió esos pensamientos, mirando a Whitley, deseando ociosamente poder compartir su emoción. Su hermanito estaba prácticamente vibrando en su lugar, casi saltando de un pie a otro con emoción. Él era joven y realmente no entendía por qué Winter se había ido, por qué no venía, pero un día lo haría. ¿Qué podría decirle ella? Al final, retrasó el asunto para otro día. SHH. Se arrodilló y envolvió ambos brazos alrededor de su hermano menor para silenciar al pequeño bribón. Comenzarán en un segundo. Solo ten paciencia. Tengo que. Whitley Schne. La voz del abuelo crujió como un látigo. Escucha a tu hermana. El niño se marchitó en sus brazos. Sí, abuelo, Willow tarareó su aprobación. Buen chico. ¿Empezamos, entonces? El abuelo esbozó una reverencia cortés en su dirección. Cuando quieras. Madre sonrió. Se me ocurrieron algunos trucos nuevos desde la última vez que peleamos. Weiss casi se atragantó con su saliva. ¿Habían hecho esto antes? El abuelo sonrió. Vamos a verlos. Un glifo de gravedad estalló bajo sus pies, arrastrándolo de rodillas. Él chasqueó la lengua suavemente y se cayó, solo para encontrar una capa de hielo subiendo por su pierna. Una ceja rubia se elevó y saltó hacia atrás para apartarla. Madre lo encontró en el aire y el mundo se disolvió en una tormenta de hielo y acero. Fue increíble. Tan rápido que Weiss apenas podía seguirlos.
No se batieron a duelo, bailaron y fue hermoso. Obsesionante. Completamente aterrador. Había visto a madre entrenar antes. Mamá siempre fue increíble. Ágil. Poesía en movimiento. Nadie podría tocarla. El abuelo era igual de rápido, no, hacía que mamá pareciera lenta. Su guadaña golpeó su rostro solo para ser apartada, luego él estaba en su rostro, lloviendo golpes con sus hoces gemelas. Madre logró evadir los dos primeros, recibió un tercero en el hombro, se lanzó hacia adelante, sacó una mano de su arma y. ¿Sí? La cabeza del abuelo se echó hacia atrás cuando ella le pasó la palma de la mano por debajo de la barbilla. Weiss escuchó sus dientes chocar desde aquí. Debe haberse mordido la lengua. Incluso el pequeño Whitley se estremeció. Pero en lugar de enojarse, el abuelo solo se rió, se limpió una línea de sangre de la comisura de la boca y tomó su postura una vez más. Bien. Él permitió. Muy bien. Entonces él estaba sobre ella, las hoces cantando una canción de acero. Ahora fue madre quien cedió terreno, entrando en pánico y esquivando de una forma que nunca antes había visto. Cuando trató de usar un glifo para alejarse a toda velocidad, él arrojó una guadaña, la enganchó como un pez y se la estrelló en la cabeza, aturdiéndola. Aún así ella luchó. Le hizo poco bien. No importa qué arma helada conjuró madre, el abuelo estaba listo para todos y cada uno. Espada, guadaña, lanza, incluso un martillo de guerra gigante en un punto. Todo por nada. Él desmanteló todas sus tácticas con facilidad. Por cada barrido que lograba bloquear, otro pasaba y cada uno que lo hacía minaba su aura poco a poco brutalmente. Aterrizó sus propios cortes voladores con sus armas de hielo, pero el abuelo se encogió de hombros hasta que, de repente, la atrapó. Una hoz pasó bajo la barbilla de madre y se acabó. Producir. Ella jadeó, con las manos en alto. Me rindo. ¿Qué te he dicho? Él bajó su arma y le dio un golpecito en la frente. Eres un experto en todos los oficios, maestro de nada. La diversificación está muy bien, pero solo puede llevarte hasta cierto punto. Recuerda eso. Si vas a hacer algo que valga la pena, hazlo hasta el final. Tú sabes. Sí, señor. Excelente. Para deleite de Weiss, el abuelo aplaudió. Ahora bien, ¿quién quiere helado? La mano de Whitley se cerró de golpe. Lo hago, lo hago. Bien entonces. Ayuda a tu madre a limpiar y conseguir tus chaquetas. Está frío afuera. Whitley se apresuró a mamá, balbuceando alegremente. Weiss no lo hizo. Miró al abuelo, silenciosamente curiosa. ¿Cómo te volviste tan fuerte, abuelo? Además, ¿cómo lo hizo? Pequeño accidente, Weiss. Él le dio unas palmaditas en la cabeza y los siguió. Negándose a quedarse atrás, agarró su mano y lo obligó a reducir la velocidad por ella. Así lo hizo, aunque con un suave suspiro. Mi alegría en la vida siempre provino de proteger y servir a los demás. Realmente nunca quise convertirme en, bueno, la muerte. Ella inclinó la cabeza. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Es una historia un poco larga, y una que involucra a un árbol. Escucha, Weiss. Él miró hacia abajo mientras caminaban, su mirada buscando la de ella. Puede llegar un día en el que sientas que no eres lo suficientemente fuerte. Un día en el que te sientas pequeño. Un día en el que falles. Pero está bien. Ella arrugó la nariz y parpadeó hacia él, completamente desconcertada. ¿Lo es? Madre dijo que se supone que Schnees debe ganar. Siempre. Tal vez fue por eso que Winter se fue. Porque no pudo cumplir con las expectativas de mamá. Ella, ahora. Eso le arrancó una carcajada. Lo que tu madre no entiende es esto. El fracaso nos hace más fuertes. Le dio a su mano un pequeño apretón. Ya sea que eso signifique seguir mis pasos o dirigir el SDC, esa es tu elección. Hasta entonces, esta casa será como un castillo, protegiéndote. Eventualmente, sin embargo, tú mismo te convertirás en un castillo que protegerá a los demás. Y eso hará que bastante orgulloso de hecho. Entonces, ¿debería construir un castillo como lo hiciste tú? Ja. Su risa sonó más genuina esta vez. Así es. Dentro de tu corazón, construye el castillo más grande y noble que puedas. Constrúyelo junto con los amigos que algún día conocerás. Nunca se sabe. Es posible que los conozcas antes de lo que piensas. Amigos. A Weiss le gustó cómo sonaba eso. Sí, le gustó mucho, muchísimo. Ella recordaría esas palabras años más tarde, cuando conoció a un pequeño reaper rojo. 000. Él no había venido.
Winter taladró sin descanso, gruñendo y acuchillando a su oponente con un abandono imprudente hasta que se llenaron de agujeros, al igual que su postura. Sabía que recibiría una reprimenda por eso, pero no podía decidirse a qué le importara. Del mismo modo, el pobre bastardo ante ella ni siquiera pudo defenderse adecuadamente. Tal era su furor. Ella no les mostró misericordia. Su espada los mordió una y otra vez hasta que no quedó nada. No armas. Sin piernas. No nada. Solo un torso tembloroso en el suelo a sus pies. Se estremecieron espasmódicamente bajo su mirada, incapaces de hacer otra cosa. Un oponente vivo habría estado muerto. El pobre robot debajo de ella probablemente deseaba que fuera después del daño que había infligido. ¿Podrías traumatizar a un robot? Dioses, esperaba que no. Había desgarrado al menos 7 en la última hora, desgarrando y desgarrando con un abandono imprudente. Y aún así su ira no se gastó. Porque no había venido. Mañana era su cumpleaños. Él lo había prometido. Cadete Schnee. Señor. Ella se enderezó, sacada de sus pensamientos sensibleros. Su supervisor la miró por un largo momento, notando los cadáveres mecanizados a su alrededor, el sudor en su frente, su estado desaliñado. Su uniforme desgarrado, su cabello suelto, larguirucho y pesado contra su rostro húmedo. Ella era un desastre. Él estaría en todo su derecho de reprenderla por un comportamiento tan descuidado. No fue el capitán Ironwood, se dijo a sí misma. ¿A ella no le importaba lo que nadie más que él pensara? La mentira era hueca, incluso para ella. Tienes una visita. Dijo por fin. ¿Sí? Su frente se arrugó. ¿Es padre otra vez? No tengo la libertad de decirlo. Él está esperando en sus aposentos. Sus hombros se hundieron con un suspiro. Comprendido. Era él, entonces. Eso, oh madre, que sería peor. Se había ido para alejarse de sus asfixiantes expectativas. ¿Cuándo se daría cuenta de eso? Probablemente nunca. Ella suspiró. Lo mejor es terminar de una vez. Fue un largo camino hasta sus aposentos. Más tiempo aún en su lamentable estado. Otros estudiantes le abrieron paso. Podía sentir sus ojos en su espalda, escuchar sus comentarios sarcásticos, saborear el juicio en el aire. Todo la oprimía, un peso invisible moliendo contra sus hombros. Las risitas. La risa. Los ceño fruncidos, mírala. Es un desastre. ¿Qué esperabas? Ella es una salvaje. Un bruto total. Escuché que incluso subió un año, la pequeña reina de hielo, SHHH. No dejes que te escuche decir eso. Probablemente te ataque. Recomendarla fue un error. No me importa lo que piense Ironwood. La chica es un monstruo. Winter olfateó y parpadeó una vez para ocultar sus lágrimas. Le picaban los ojos pero se negaba a dejarlos caer. Va. Deja que las ovejas balan. Seguía siendo una Schnee sin importar la caída que pudiera haber caído. Los palos y las piedras podían romperle los huesos, pero se negaba a dejar que las palabras lastimaran. Ahora no. Nunca más. Regresó a sus aposentos, maldiciendo en voz baja. Muy pronto llegó a su habitación. Un golpe de su pergamino contra la cerradura y la puerta se abrió ante ella. Entró y encendió las luces. Nadie la esperaba dentro. Ella frunció el ceño. ¿Esto es una broma? No exactamente. Una voz resonó detrás de ella. Meep. Winter gritó y saltó tan alto que su cabeza golpeó el techo. Su cráneo se quejó más amargamente cuando se estrelló contra el suelo, dejándola frotar su dolorida cabeza con un gemido. Fuerza maldita. Por lo general, podía mantenerlo bajo control en su mayor parte, pero él la había asustado de muerte. Abuelo. Ella se volvió hacia el perpetrador con partes iguales de emoción e ira. Tienes que hacer eso cada vez. Sí, yo debo. Él le concedió una cálida sonrisa mientras salía de las sombras. Extraño. ¿Por qué tenía ambas manos detrás de la espalda? Nunca me perdería el cumpleaños de mi nieta favorita. ¿Cuánto tiempo has estado escondido aquí? Solo unos minutos, más o menos. Él chasqueó la lengua suavemente. La realización amaneció cuando sus palabras la alcanzaron un momento después. Su rostro se calentó ante su alabanza. ¿Tú, realmente lo recuerdas? Pero llegas temprano, soy viejo, no senil. Toma. Metió la mano detrás de su espalda y reveló un paquete largo enfundado en una caja azul. Te traje un regalo. Ella arqueó una ceja pálida. ¿Qué es? Ábralo y compruébelo usted mismo. Curioso. Winter hizo lo que le pedía y abrió la caja, solo para encontrar una pequeña mortaja de tela que la ocultaba.
Algo estaba envuelto dentro. Ansiosa por la vista, sus dedos temblorosos retiraron la tela con delicado cuidado, sin querer dañar su regalo. Fuera lo que fuera, tenía algo de peso. No lo suficiente para ser pesado, pero poseía cierto peso de todos modos. No, se dio cuenta. Ellos. Retiró la lona y se encontró contemplando un par de armas. Hermosas cuchillas segmentadas, negras y curvas, cada una con una muesca cerca del mango para algún tipo de cambio mecánico avanzado. Winter sospechaba que conocía el tipo, había estado preguntando por estos toda su vida. Había pensado que era una quimera, una fantasía ociosa, una que nunca vería realizada, como tantas otras cosas. ¿Te gusta?, preguntó el abuelo. Si no, siempre podría recuperarlos. Al fin y al cabo, Winter Schnee seguía siendo una niña, por mucho que pretendiera no serlo. Ellos son perfectos. No pudo ocultar del todo el chillido que escapó de sus labios con las palabras, ni el balbuceo que siguió cuando casi se zambulló en sus brazos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. 1000 veces gracias, te amo. El abuelo se atragantó. Oh, me tienes bien ahí. Las palabras de Winter la alcanzaron un momento después. Ella se congeló. Ahora miró hacia arriba y encontró al abuelo sonriendo de oreja a oreja. Quiero decir, es decir. No te preocupes por eso. Él revolvió su cabello, arrancando un gruñido de ella. Fuiste el mejor de tu clase este año. Pensé que una recompensa estaba en orden. Y te vi mirando mis armas la última vez que te visité. Ella había sido. Dijo la verdad. No tenía las reservas de aura de su madre, ni el control de chakra afinado del pequeño Weiss. Pero cuando se trataba de romper cosas, matar cosas, ella era buena en eso. Muy bien. Era fuerte y rápida, y estaba mejorando con sus glifos. Ya podía invocar al Grim que había matado. Estaba en su sangre. El pensamiento la dolía, pero ahí estaba. Siéntate, ¿serías tan amable? Se sentó en su catre y palmeó el espacio a su lado para que ella se uniera a él. Winter ni siquiera tuvo que saltar esta vez. Abuelo se dio cuenta y la risa. Mira eso, ni siquiera necesitas mi ayuda esta vez. Te estás poniendo alto. ¿Le robaste toda la altura a tu hermana? Winter se rió a su pesar. Weiss no apreciaría esa broma, pero no estaba aquí para escucharla ahora, ¿verdad? Toma, el abuelo empujó sus armas en sus manos. Te mostraré cómo funcionan. Aprieta el gatillo. Suavemente, ahora, ella hizo lo que él ordenó. Con un chasquido de sus engranajes, las hojas se doblaron y plegaron para envolver su puño en un perverso instrumento de perforación, muy parecido a como lo harían las hoces del abuelo. Ahora gira el mango así. Las hojas se partieron para revelar un par de orificios de ventilación en el interior, afortunadamente carentes de municiones. Tendría que practicar con rondas ficticias hasta que realmente lo dominara, pero ya podía ver un futuro en el que usaría esas armas ocultas con efectos devastadores contra sus enemigos. Sería una desagradable, y letal, sorpresa para cualquiera que intentara acercarse a ella en combate. ¿Y? Ella se perdió en su emoción una vez más. ¿Qué otra cosa? Mira, él guió sus manos, todavía sosteniendo las hojas, apretó las empuñaduras y griega. Ah. Con un movimiento rápido de los engranajes, se encontró sosteniendo un bastón afilado. Su cabeza dio vueltas. Tantas combinaciones. Al igual que sus armas, tomará práctica, lo haré. Ella estalló. Practicaré. Aquí había un arma hecha a medida para su fuerza, capaz de adaptarse a cualquier situación con facilidad. Llevaría tiempo, pero tenía todo el tiempo del mundo. Lo atesoraré. Lo prometo. Buena niña. Él le acarició la cabeza. Ahora, ¿qué es eso que escuché acerca de que estás siendo intimidado? El entusiasmo de Winter murió de forma fea, al igual que la sonrisa en sus labios. Yo, no sé a qué te refieres. Invierno. Ella se acobardó, pero no dijo nada. Ella tenía que manejar esto por su cuenta. No debe pedir ayuda. ¿Y qué si toda la escuela estaba en su contra? Ella era una Schnee. A Schnee no pidió ayuda. Bien, hazlo a tu manera. Suspiró al final. ¿Te importaría hacerme un favor? Sus ojos se iluminaron. Cualquier cosa. El abuelo sonrió. ¿Qué tan bueno eres escribiendo cartas? ¿A quién? Sabía que tenía algunos primos esparcidos por Remnant. Le estaba escribiendo a uno de esos. Ella ya tenía uno de esos amigos por correspondencia en un pequeño y acogedor pueblo conocido como Ansel. Ahora que lo pensaba, sería mejor que le escribiera de nuevo. Jaune podría ser un niño a veces. Ah, pero el abuelo había hecho una pregunta. ¿A quién voy a dirigir esta carta?
La sonrisa del abuelo creció otra pulgada. Para, un amigo. Voy a dictar la carta. Después, puedes hablarme de estos matones tuyos. Invierno vaciló, gorjeando un poco. Realmente no debería. Naruto inclinó la cabeza. Tú realmente deberías. Cantó como un canario.